Bueno, vamos a hablar, como dijimos antes, y Yerkoyas, gracias a Rabino Setón. Quizás hasta cuándo te quedás el domingo, ¿estás acá todavía o no? Quizás el domingo podés hablar un poquito si hay Efsharut. ¿A qué hora es? No, el domingo a las 7:30. Bueno, entonces, como dije una vez pasada, hay muchas cosas de lo que hablar esta fecha, estas fechas tan importantes, no son una sola, sino son dos. Una es, como dijimos antes, es la desaparición física del sexto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rayatz, el suegro de nuestro Rebbe, que eso fue el 10 de Shvat, el 10 del mes judío de Shvat. Ahí se acabó la sexta generación de Chabad. Chabad comenzó hace aproximadamente 250 años atrás en Rusia con el fundador, el gran rabino Shneur Zalman de Liadi, el autor del Tanya, y terminó la sexta generación, hubo 6 líderes de Chabad, y se acabó justamente cuando falleció en 1950, el 10 de Shvat de 1950, 5710. Falleció en New York y está enterrado ahí. Todo aquel que quiera ir a la tumba es una gran cosa. La costumbre judía es ir a la tumba de los tzadikim, de los justos, la gente que más se perfeccionó en este mundo. Esos son los justos, gente que no puede pecar, no puede pensar. Entonces, cuando uno le pide a Dios justo en la tumba de un tzadik, ellos interceden por uno de una manera única. No hay otra cosa, es una costumbre judía desde siempre. Pero por un lado estamos conmemorando el fallecimiento del Rebbe anterior. El Rebbe anterior, como trae el que mencionamos recién, el fundador del movimiento de Chabad, el que escribió el Tanya, el Shulchan Aruch, el Alter Rebbe, él dice ahí en el Tanya que cuando un tzadik fallece, efectúa salvaciones en medio de la tierra. Todas las cosas buenas y las cosas buenas de un tzadik que hace, de un justo, son tremendas, son gigantescas, que eso tiene un efecto en todos los mundos, pero específicamente en este mundo, porque el propósito de la creación es este mundo, no son los mundos espirituales. Entonces, en el caso de un tzadik, de un justo, en este caso estamos hablando del Rebbe anterior, en este día suben todos sus logros, las acciones, las actividades que esa persona hizo, y hasta tal punto que tienen un efecto de salvaciones acá en la tierra. Salvaciones significa de que un montón de cosas, o todas las cosas que nosotros necesitamos, tanto en sustento, tanto en salud, tanto en hijos, tanto en cualquier otra cosa que necesitemos, y principalmente lo que más necesitamos es la redención, que venga el Moshiach ya mismo. Entonces, en el fallecimiento y en el aniversario del fallecimiento de un justo, entonces se producen salvaciones en medio de la tierra. Son las palabras exactas, en medio de la tierra. Significa que las salvaciones, la ayuda que tenemos, no queda en un nivel espiritual. Hay muchas cosas que una persona puede hacer, y por más que logren muchas cosas, pero quedan en las cosas espirituales. Rezamos a Dios, y sin embargo uno no ve siempre los efectos directos de eso. Entonces, ¿por qué? Porque quedan en una esfera, en una dimensión espiritual. En este caso, dicen que los logros del tzadik en el fallecimiento del aniversario del fallecimiento producen un efecto en medio de la tierra. De la tierra significa lo más bajo, acá donde estamos, lo podemos sentir. Si una persona necesita dinero, como dijimos, hacer cualquier cosa que una persona necesite. A veces que una persona no sabe lo que necesita. Sin embargo, de arriba nos mandan de todas maneras eso también. Todo lo que necesitamos es que venga Moshiach seguro. También necesitamos mucha espiritualidad. Necesitamos que la gente cumpla más mitzvot, más preceptos también. Esa es una cosa que estamos haciendo esta reunión hoy. Otra cosa es que sabemos que en cada generación hay una persona que está por encima de todas las otras personas de la generación. Ese es el líder de la generación, es el Mesías de la generación, potencial. En la práctica no se reveló todavía, pero esta persona está por encima de todo el resto de las personas, y ni un solo momento en la historia de la humanidad puede haber que el mundo no esté sin un líder así. Condición sine qua non, sí o sí tiene que haber sido tal. Tenemos miles y miles de años de historia de comprobar. Podemos comprobar esto. Cuando apenas que fallece Abraham Avinu, el primer judío, enseguida Yitzhak, su hijo,
toma el mandato del liderazgo de todo el mundo. Esa es la persona que Dios elige para que maneje todo el mundo. Todas las cosas que pasan en el mundo pasan por él ahora. Cuando fallece Moshe Rabbeinu, dice la Torah claramente, que Yoshua, el alumno principal de Moshe Rabbeinu, es el líder que continúa la generación y logra conquistar la tierra de Israel por primera vez, hace que los judíos estemos ahí. Así tenemos miles y miles de años. En cada momento, sí o sí, siempre hay una persona. En este caso, justo cuando falleció el sexto Rebbe Jabad, el suegro de nuestro Rebbe, enseguida nuestro Rebbe se transformó en el líder de la generación. A pesar de que en la práctica, si uno ve los detalles históricos, cómo ocurrió la cosa, en 1950 el Rebbe, nuestro Rebbe, no dijo yo soy el Rebbe. No tomó el mandato de liderazgo enseguida. Tuvo que pasar un año y un día. No como otros líderes de Chabad u otros líderes de la historia judíos, en los cuales apenas que fallece uno, enseguida el otro toma mando de manera revelada. En este caso, el Rebbe se rehusó. No quiso tomar el mandato enseguida del movimiento. Y este no es el único caso. Tenemos de las personas más grandes de la historia, Moshe Rabbeinu, él tampoco quiso tomar el mandato. Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, y básicamente Dios le está diciendo, bueno, además te vas a tener que encargar de toda la generación, Moisés se rehúsa, dice, no, yo no soy quien para hacer eso. Y pasó no solamente con algunos, sino con los más grandes de la historia, con el Baal Shem Tov, el sagrado Baal Shem Tov, y solo el Baal Shem Tov, hace más de 300 años atrás también, cuando él primero estuvo estudiando con el gran profeta Elahía Shiloini, y cuando después que reestudia todo lo que es Hasidut, que esto que lo otro, llega a niveles muy grandes espirituales acá, le dice al profeta Elahía Shiloini, bueno, llegó el momento de revelarte. El Baal Shem Tov dice, no, eso no es para mí. Yo nunca estudié esta forma, no puedo revelarme, no puedo. Entonces vemos que hay un patrón, hay una secuencia, en la cual nuestro Rebbe también, el primer año fallece su suegro, y obviamente que no había, en nuestro caso, no había nadie ni que le llegue a los talones del Rebbe 1950. Sí, estamos diciendo que por lo menos hay una persona que remotamente puede llegar a ser a un nivel. Entonces una persona puede ponerse a pensar, bueno, quizás, pero en este caso sabemos que el concepto del descenso de las generaciones, en cada generación estamos más bajo espiritualmente. Cuando llegamos ahora, ya en 1950, después de miles y miles de años, el mundo ya está muy bajo espiritualmente. Ya estaba el cine y la televisión y otras cosas más también. Entonces, en el mundo no había nadie para que pueda tomar el liderazgo de este movimiento y de todo el mundo. Y ese es justo, sin embargo, el Rebbe era el único. Sin embargo, el Rebbe se rehusó una vez más. El Rebbe dijo, no, yo no voy a hacer esto. Ni se le ocurrió él, cuando al principio venían personas a decirle a él, hay casos de gente que iba a... uno de ellos era, acá el doctor Sragovich lo conoció, el tío de mi suegra, Joseph Weinberg, que uno de los tantos que fue al Rebbe y le dijo que se revele. Varios Hasim le dijeron que se haga Rebbe, que tome el mando. Y el Rebbe dijo, a él y a otros le dijo, también a Don Carter también le dijo, no, que si vos tenés un Rebbe ya. ¿A qué se refería el Rebbe que ya tiene un Rebbe? Que para el Rebbe su suegro no había fallecido. Y el Rebbe, durante todo el liderazgo de nuestro Rebbe, hasta 1900, hasta que tuvo la hemiplegia, que pudo hablar, el Rebbe nunca se dijo a sí mismo que era ese Rebbe. El Rebbe siempre dijo que su suegro sigue siendo el líder de la generación, el líder. Entonces, cuando fallece su suegro en 1950, él en ningún momento ni acepta el liderazgo y al contrario se rehúsa a ni siquiera pensar en algo así. Es más, todavía unos pequeños detalles que cierta gente no sabe. Estaba Leib Groner, el secretario principal de la Rebbe, falleció hace poquito, hace no sé si un año, menos de un año, ¿ah? Menos de un año. ¿Ah? Con corona, ¿no? Sí, dicen que sí. Bueno, la cosa es que falleció, la persona más cercana al secretario, y cuando estaba ahí en 1950, era muy jovencito él, y sin embargo una persona muy brillante, y cuando había cierta gente ya, después de un año que el Rebbe anterior había fallecido, justo unas horas o una hora antes, antes de que el Rebbe empiece en 1951, diga el discurso original en el cual ahí sí acepta el liderazgo de Chabad, rabino Leib Groner, que después iba a ser su secretario principal,
le dice, bueno, entonces vamos a aprender, que ahora vamos a tener un nuevo rebe que esto que el otro. Y el rebe se da vuelta a él y le dice que se calle, que hagan callar a esta persona acá, a este joven acá. Wow. El mismo, y 1 hora o 2 horas después, el rebe toma el liderazgo. Sin embargo, un ratito antes, no solamente que no lo toma, sino que niega completamente, dice que alguien lo haga callar a este joven acá. ¿Sí dice? O sea que nunca se identifica como rebe. Correcto, exactamente. Pero en la práctica, en 1951, como dijimos, 1 año y 1 día después del fallecimiento de su suegro, ahí sí acepta el mandato y todo el mundo se da cuenta, sabe, todos los seguidores, los Hasidim del Rebbe entienden y sienten, se dan cuenta, porque el Rebbe lo hace claro que él empieza a ser el Rebbe ahí. Todo el líder de Chabad empezó su liderazgo con un discurso de Hasidut. Hasidut es la parte más profunda de la Torá, por encima de la Kabbalah. Y entonces ahí el Rebbe, ninguna persona puede decir un discurso de Hasidut si no es Rebbe. Solamente el líder puede decir un discurso de Hasidut. La gente puede explicar conceptos, pero un discurso de Hasidut solamente lo dice un Rebbe. Entonces cuando nuestro Rebbe en 1951, 1 año y 1 día después, como dijimos antes, el 11º día del 11º mes del año 5711, a las 11 de la noche también, el Rebbe da el discurso de Hasidut famoso, Bati Legani, he vuelto a mi jardín, palabras de Dios expresadas por el rey Salomón en Shir HaShirim, el libro que se llama Cantar de los Cantares. Que esto es, lo único que es esto es una explicación del último discurso que dio su suegro antes de fallecer. Y en este discurso el Rebbe establece toda la ashkafá, toda la filosofía de lo que es Chabad para nuestra generación. Así lo hace cada líder de Chabad. Cada líder de Chabad, cuando da su discurso original, ahí sabemos que estos tzadikim tienen, entre otras tantas cosas, tienen un espíritu profético. Y Dios les da una información específica que solamente ellos, el líder de la generación, sabe cuál es el propósito de esa generación. Nadie más lo sabe. Por más que haya rabinos muy grandes, muy inteligentes, sabios, pero solamente esta persona es la persona que sabe exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Moisés Rabbeinu tenía el propósito de sacar a los judíos de Egipto, entregar la Torá y conducir a los judíos por 40 años. Yoshua, cada uno tiene su propósito. Nuestro Rebbe, en 1951, cuando toma el mando, él dice, el propósito de nuestra generación es claramente ¿cuál? Traerlo a Mashiach, traerlo a la redención. Así lo explica. Y así como hubo muchos años antes en la historia, miles de años atrás, hubo 7 tzadikim, 7 generaciones justos, perfectos, que dirigieron la generación, comenzando con el primero que fue Abraham Avinu, el primer judío. Y después el último fue el 7º, que fue Moisés Rabbeinu. Y el 7º solamente fue aquel que pudo traerlo a Dios de vuelta a la tierra. Y por eso dice en la Torá que todos los 7º son queridos. El 7º, el hecho que algo es el número 7, tiene una virtud específica que nadie más lo tiene. Que todos los 7º son queridos. ¿Por qué? Porque después que algo se da 7 veces, es algo se llegó a un cierto estado de perfección. Entonces el 7º llega a, así como por ejemplo el 7º día de la semana, el Shabbat por ejemplo, es el día más sagrado de la semana. En Kabbalah y en Hasidut dice que la sefirá, la 7ª sefirá de los sentimientos, las emociones divinas, es Malhut, es la acción, esa es la expresión más grande de todas. Y el 7º, que fue en este caso Moisés Rabbeinu, logró, al traer la Torá, traerlo de Dios de vuelta a la tierra. En otras palabras, Dios, el último discurso del Rebbe anterior, que ya he dicho, que esto es lo que nuestro Rebbe empieza a explicar, empieza otro discurso explicando ese. Él dice que originalmente es lo que significan las palabras del rey Salomón, de Shir HaShirim, de Cantar de Cantares, que Dios dice: he vuelto a mi jardín, Bati Legani Jotikala, he vuelto a mi jardín, mi hermana novia. ¿Qué significa? Dios, todo el libro de Shir HaShirim es una poesía que habla. ¿Alguno estudió acá Shir HaShirim? ¿Leyó Shir HaShirim acá? ¿Cantar de los Cantares? ¿Alguien leyó alguna vez? ¿Sí? Ok. Todo el libro habla de la relación entre marido y mujer. 2 personas que se quieren tremendamente, se están enamorados, y todas las relaciones con el amor que hay entre marido y mujer. Pero verdaderamente lo que está hablando es que el marido es Dios y la mujer es el pueblo de Israel. De eso habla. Entonces, entre otras tantas cosas,
Dios le dice al pueblo de Israel, he vuelto a mi novia, he vuelto a mi jardín. A mi jardín, dice el Rebbe anterior primero y después nuestro Rebbe lo repite, dice que a mi jardín no dice al jardín, sino a mi jardín, trae del Midrash, que el Midrash Rabbah dice que no dice acá, Dios, sabemos que cada palabra en la Torá es exacta. ¿Por qué no dice he vuelto al jardín? Dice he vuelto a mi jardín. ¿Qué significa mi jardín? Mi jardín significa, antiguamente, por muchos años, el marido y mujer, los novios, los dejaban en un jardín hermoso, que era el lugar donde estaban ellos dos solos. Al casarse, estaban los solos en un jardín. Fue un momento el más romántico que tenía en toda la pareja. Y justo por eso se llama, por eso dice, he vuelto a mi jardín, el lugar donde el novio y la novia se encuentran y están a solas, ¿sí? Sentimiento único. Y Dios le está diciendo esto, le está comunicando esto al pueblo de Israel. ¿Qué significa entonces? He vuelto a mi jardín en lugar del recinto entre novio y novia. Entonces lo que dice, explica en realidad significa lo siguiente. Que originalmente este mundo bajo era el lugar que Dios eligió para estar con su novia, con el pueblo de Israel. ¿Qué significa? Que Dios creó varios mundos espirituales. Y después de muchos mundos espirituales, el último de todos, el más bajo, es el mundo físico-material. Y aquí lo puso Adán y Java en el paraíso. Ahí estaba Dios revelado. En el paraíso había una revelación divina de Dios tremenda, única, ¿sí? Pero, ¿qué ocurrió? Lo que pasa es que después de eso, es que Adán y Java cometen el pecado original, comen del fruto, del conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando ellos comen del fruto, van en contra de Dios, Dios no le gusta eso. Dios está casándose con el pueblo de Israel, así como un novio ve algo que la novia no le gusta, entonces desaparece, no le gusta. Entonces Dios tampoco le gusta eso y se va de este mundo. ¿A dónde se va? Al primer cielo. Se va a este mundo y se va al primer cielo. Hay que entender que significa que se va verdaderamente al primer cielo. Dios no se va a ningún lugar porque Dios está por todos lados. Entonces lo que pasa es que Carmen, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Gracias. Ahí está. Sí. Pero Israel vino de Jacob. Era Israel. Ahora vamos a ir justamente, eso es lo que el Rebbe anterior dice, explica. Entonces dice que originalmente Dios estaba acá, pero cuando Adán y Java pecan con el fruto del árbol entonces Dios se va. Significa que se va significa se oculta. Significa que antes Dios estaba revelado y Dios se oculta. Pero ¿dónde no queda revelado Dios? Dios queda revelado en el primer cielo. No estamos en la tierra sobre el cielo. Después la cosa empeora. Sigue el hijo de Adán y Java, que es Caín, lo mata a su hermano, lo mata al otro hijo, que es Abel. Entonces, cuando ocurre este pecado tremendo, Dios se aleja más de la tierra. Dios había elegido esta tierra para estar juntos con nosotros, sin embargo Dios se aleja más porque detesta el hecho de que alguien lo mate, decimos un hermano mata al otro. Y así sucesivamente después viene la generación de Nosh, la generación del diluvio, también que toda la generación, Dios tiene que destruir a todo el mundo. Entonces, con todos esos pecados Dios se va alejando, se va ocultando cada vez más y más de la tierra. Hasta que llega al séptimo cielo, que es el cielo más alejado de todos. Y después de eso vienen 7 tzadikim, 7 justos perfectos. Comenzando con el primero de todos, el primer judío, que es Abraham Avinu. Abraham Avinu lo que hace, empieza a transformar, a revertir el proceso negativo de alejamiento divino de esta tierra. ¿Cómo hace? Lo que hace Abraham Avinu, Abraham Avinu empieza a tocarle. Abraham Avinu nació y creció en un momento de los más idólatras de la historia. Todo el mundo estaba súper metido en idolatría. Había idolatría de una piedra, del sol, de la luna, todo era una idolatría. De repente Abraham Avinu de chiquito se da cuenta que es estúpido, es ilógico que esto exista, y empieza a hablar a la gente y empieza a convencer que sean todos monoteístas, que crean en un solo Dios. Que no puede ser que la gente del mundo esté con esto. Es uno solo. No había más que Abraham. Es uno solo en el cual todo el mundo, él empieza a convencer poco a poco a 1, 2, 3, 4, hasta que llega a tener un montón de seguidores. Entonces a Dios, cuando Dios ve esto desde el séptimo cielo, le gusta tanto esto que Abraham está haciendo, que Dios empieza a bajar más cerca de la tierra. Del séptimo cielo baja al sexto. Después de Abraham vino Yitzhak, su hijo,
como dijimos antes, continúa y amplifica la labor de su padre Abraham Avinu. Y entonces lo hace de manera más profunda. Entonces Dios le gusta tanto que se empieza a acercar más. El sexto siglo baja al quinto. Así sucesivamente hasta que llega el séptimo. El séptimo de todos, como dijimos, es Moisés Rabbeinu. Y Moisés Rabbeinu, al hacer todas las cosas, por eso es que Dios lo elige específicamente, porque los séptimos son queridos. Significa todos son queridos. Abraham seguro que era querido, todos los tzadikim son queridos por Dios. Pero acá estamos hablando de un amor especial, más grande que el resto. Por eso está dicho que Moisés Rabbeinu fue aquel que lo logró traer a Dios abajo a la tierra. Todos los otros hicieron grandes cosas, lo trajeron a Dios. Pero el propósito principal de la creación es que Dios resida acá en este mundo bajo, no que Dios se quede en los mundos espirituales. Entonces Moisés, por cuanto que es el querido, entonces él es el que lo logra traer a Dios acá bajo la tierra. Y eso es lo que significa, recapitulando al versículo de Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, que dice el rey Salomón. Dios dice: he vuelto a mi jardín. A mi jardín significa el lugar donde yo estaba con mi novia. Ahora volví. Antes estaba originalmente en el Gan Eden, en el paraíso, y ahora dice: ahora he vuelto, volví acá, entonces ahora puedo estar con el pueblo de Israel, con todos los que quiero residir acá. ¿Qué pasa? Después de eso lo que ocurre es que viene el pecado del becerro de oro. La cosa no termina, siempre hay un pero. Está cosa muy linda, pero después pasa algo. Entonces, por cuanto que pasa este gran pecado del becerro de oro, entonces Dios dice: esta vez yo no me voy a ir. Porque de última, yo elegí este lugar, elegí la tierra para es el propósito por el cual yo creé todo. Entonces, me voy a idear. Dios es perfecto, no se equivoca nunca. Entonces me las voy a idear de tal manera para que yo me quede acá, a pesar de que la gente haga pecados. Entonces ahí viene el famoso mandato de Dios que dice: hagan para mí un santuario y yo voy a residir en ellos. ¿Qué es el santuario? El santuario es, primero, el santuario que construye Moisés en el desierto, que es la casa de Dios, que ahí se empiezan a hacer los sacrificios. Los sacrificios específicamente que Dios nos pide que hagamos. Traer un corderito por cuando una persona pecó, eso que sirve de expiación, sirve para acercarse a Dios. La palabra sacrificio tiene la misma etimología, raíz de la palabra acercarse. Corbán viene de karov, de cercano. Porque una persona se está acercando. Cuando una persona trae un sacrificio, una ofrenda a Dios, lo está acercando. Entonces, esto es lo que ocurre. Dios dice: yo me voy a quedar acá, voy a residir acá, no me voy a ir. Entonces, para que yo me quede acá, hagan para mí un santuario. Pero la cosa es que parece haber un pequeño problema gramatical. Dios no se equivoca nunca, obviamente. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué dice: hagan para mí un santuario y yo residiré en ellos? Tendría que haber dicho: hagan para mí un santuario y yo voy a residir en él. No en ellos, ¿sí? Lo significa que cada judío, además de que está el santuario, un edificio físico, en el cual traemos las ofrendas y Dios reside ahí, ¿qué significa que Dios reside ahí? Que había una revelación divina única. Cuando una persona entraba al santuario, o después al Beit HaMikdash, a la casa de Dios en Jerusalén, que la construyó Salomón, o el segundo templo, había una revelación divina única. Además de ese edificio, Dios quiere también que cada uno de nosotros se transforme. Cada uno de nosotros somos un santuario, pero Dios quiere que perfeccionemos y que revelemos ese santuario de que somos, de que nosotros somos. ¿Cómo significa un santuario? ¿Cuál es el concepto de santuario? Un santuario, como dijimos, una persona traía sacrificios. Y como dijimos que un sacrificio es la transformación, el acercamiento a Dios. ¿Cómo una persona se puede acercar a Dios? Cuando una persona se da cuenta de que hay algo que se llama mal y otra cosa que se llama bien, y la persona elige solamente el bien. Ay, ¿qué pasa si de repente tengo ganas de hacer algo que no está bien? Entonces digo no. Eso es lo que significa el lenguaje cabalístico iskafia. Iskafia significa decirle no a todas nuestras pasiones, por más que tengamos pasiones chiquitas, grandes, medianas, no tan malas, medio malas, pero todo lo que Dios no quiere que hagamos, le decimos no. Eso es lo que significa iskafia, ¿sí? Por otro lado, eso es una manera de transformarse, hacerse en un santuario personal, que Dios se revele dentro de nosotros, acercarse a Dios. Otra manera es, y una manera más elevada que esta, si no, es
transformar la pasión negativa que tenemos en positiva. Cuando una persona tiene, por ejemplo, le gusta mucho comer cosas que no son kasher, entonces el gusto de la comida, la persona no necesariamente lo tiene que tener solamente por cosas prohibidas. La persona hoy en día tiene un montón de comida kasher, por ejemplo, que es deliciosa. Hay helados, de hecho creo que hay más cosas deliciosas kasher que no kasher incluso hoy en día. El mundo cambió tremendamente. Siempre la comida kosher fue más rica, pero no importa, hoy en día está revelado. Entonces una persona cuando agarra esa pasión que tiene por la comida no kasher y empieza a comer kasher, la transforma, empieza a hacer algo que Dios quiere, no está diciéndole que no a su pasión. Al contrario, está usando esa pasión que tiene y la está transformando en algo divino. ¿Sí? Entonces, estas son las dos maneras de hacer un santuario para Dios dentro de uno mismo. Además de hacer la casa de Dios con el edificio, que pronto viene Mashiach y se va a construir el tercer. Hasta tuvimos 2 edificios, 2 casas para Dios en Jerusalén. Ahora vamos a tener el tercero, Mashiach lo va a construir, como dice la ley judía. Además de eso, cada uno de nosotros se transforma, revela el hecho de que cada judío es un santuario para Dios y justamente a través de esta manera. Entonces, déjame una vez más, si ahí se acabó, queda más un poquito. Déjame liberarlo. Esto es el discurso en general. Antes de terminar, los últimos minutos quiero decir, además de este discurso original, esto dijimos un poquitito en la primera parte del último discurso del Rebbe anterior, justo antes de fallecer. Déjame librar, déjame. Además, ¿vos sagst tú? ¿Qué dijiste? Además de este discurso original, del último discurso del Rebbe anterior, está el discurso, el Rebbe dijo, que además de decir esto que acabamos de decir, el Rebbe dijo también, pidió que también, digamos, estudiemos una parte. Este discurso último del Rebbe anterior está dividido en 20 partes. Tiene 20 otiot, 20 letras, 20 partecitas. Y cada año, el Rebbe anterior falleció en 1950. Nuestro Rebbe empezó su liderazgo en 1951 explicando la primera parte del último discurso de su Rebbe. En 1952, el segundo año, el Rebbe dijo un discurso explicando la segunda parte, son 20 partes. Entonces, el Rebbe dijo que cada año estudiemos la parte correspondiente a ese año y el discurso que nuestro Rebbe dio explicándola. Entonces, un poquitito, muy brevemente, hay mucho lo que estudiar, son cosas muy profundas, pero vamos a tratar de sintetizar lo mejor posible con la ayuda del Todopoderoso. Entonces, el Rebbe dice, el primer Rebbe anterior habla de que existe un concepto en Kabbalah y en Hasidut que dice que Dios es infinito, pero de la manera en que la Kabbalah lo dice es que Dios es infinito hasta lo más alto sin límite y hasta lo más bajo sin fin. ¿Qué significa? Algo infinito, por definición, está por encima de cualquier cosa finita. Lo finito, por más grande que sea, está la persona más fuerte, la persona más inteligente, la más espiritual, pero todos esos son creaciones y por cuanto que son creaciones, la definición de creación es algo finito, es infinito. Lo único verdaderamente infinito, totalmente infinito es Dios. Dios no solamente que está por encima de el inteligente. Dios está infinitamente por encima de lo más grande que existe en el universo. Uno se tiene que poner a pensar que hay muchos mundos espirituales que Dios creó. En cada mundo, uno más alto que el otro, hay ángeles muy grandes, almas muy grandes. Y Dios no solamente está por encima de todo eso. Dios está incomparablemente e infinitamente por encima. Incluso, si primero uno para acercarse un poquito más a Dios, tenemos que estudiar todos estos tipos de criaturas y los mundos que existen, cuán elevados son. Y después cuando uno se da cuenta, lo compara y dice, ay, Dios no solamente es que está por encima de estas criaturas, sino que está infinitamente por encima de estas criaturas. Entonces uno empieza a poder sentir lo que significa infinito. Cuando uno normalmente dice, rezo a Dios, uno dice, pero uno no se pone a pensar qué significa infinito. Esa es una manera de entender lo que es lo infinito. Para Dios no hay un fin, ¿no? Correcto. Pero además de esa... Sure, thank you very much. Sure. Is there a kosher udeken? Thank you very much. Thank you. I got it. Have water? Water? Water. I don't have bottles. My girls always, every classroom is filled with water.
Don't have this water. You Yeah. know what I'm talking about? You could just fill it in a cup. I always think filtered water. Okay, thank you very much. Entonces, esto lo que acabamos de decir es solamente una manera de entender que Dios es infinito. La otra manera de entender que es infinito es así como existe alto y Dios está por encima de lo alto, también está la otra parte que es lo bajo. Y Dios no es solamente que es infinito hasta lo más alto, infinito por encima de lo más alto, sino que Dios se encuentra incluso en lo más bajo hasta sin límite. ¿Qué significa eso? Ese es el punto que se dice específicamente esta 13ª parte del discurso del Rebbe anterior, de Rossi Legani. El Rebbe explica lo siguiente, dice que, primero, bajeza significa que estamos hablando espiritualmente, obviamente. Entonces, de los mundos espirituales, este es el mundo más bajo. El mundo terrenal, el mundo físico que vivimos es el mundo más bajo. Decir que las criaturas espirituales, los ángeles y las almas, reconozcan a Dios y la grandeza de Dios es bueno, pero no es tan como alguien, no sé si alguien que sabe Yiddish, esto no es ningún kunst, se dice en Yiddish, no es ninguna jochma, no es ninguna que una criatura espiritual, divina, reconozca a Dios y la grandeza de Dios. Obviamente que si Dios crea a los ángeles y las almas son divinos, entonces obviamente Sorry, one more. thank you. Thank you. Entonces que ahí está. Eso no es ninguna jojuana, no es nada, no es ningún arte. El hecho que criaturas divinas logren reconocer a lo que Dios es. Pero cuando decimos que este mundo es bajo, y en los mundos bajos, no solamente espiritual, sino que en lo más bajo que es este mundo físico, ahí hay criaturas en este mundo que lo reconocen a Dios. Entonces, ahí estamos viendo, entendiendo, ahí podemos empezar a percibir como Dios es verdaderamente infinito hasta lo más bajo de todo. En otras palabras, el poder de Dios, que estamos diciendo que Dios es infinito, solamente infinito, no comprende solamente el hecho que Dios está infinitamente por encima de lo más alto, incluso en los mundos más bajos, es lo que significa verdaderamente la palabra infinito. Infinito significa que no hay manera de poder, incluso en los mundos más bajos, que es este mundo bajo, también se lo puede y se lo reconoce a Dios. Eso significa que es infinito. Y el Rebbe continúa diciendo, en este mundo bajo hay niveles también. Una cosa es en este mundo bajo, que por más que sea un mundo de impurezas, y como dice el Zohar también, es el mundo de la mentira, y el trae el Tanya también, que los malvados gobiernan este mundo, el hecho de que se lo reconozca a Dios, eso hace que eso es una grandeza de Dios. Pero dentro de esto también hay muchos niveles. Una cosa es estar en este mundo, otra cosa es estar metido en la impureza de este mundo. En este mundo también hay tzadikim, hay justas, hay gente buena. Entonces estamos en un mundo bajo con impureza, pero una persona es buena. Pero también podemos hacer lo mismo como dijimos antes, que una persona que está en este mundo, pero es una persona que puede reconocer a Dios, no es un nivel tan grande de reconocimiento, reconociendo lo infinito de Dios. Pero cuando Dios llega y se mete dentro de, no solamente en este mundo bajo, sino en la impureza de este mundo, y dentro de la impureza también hay niveles. Está la impureza que está permitida y después está la impureza que es lo prohibido. Y dentro de lo prohibido hay varios niveles. Y uno de los ejemplos que da es, por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas que estuvimos en la Haftará, lo que dice en Yirmiyahu, dice, no me acuerdo qué era, el profeta que dice, trae lo que dijo el faraón. El faraón dice que yo me hice a mí mismo. Yo hice este río, se refiere al río el Nilo, y yo me hice a mí mismo, dice. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el faraón, hay una bendición de Jacob Avinu, el tercer judío que hubo en el mundo, le dio una bendición al faraón en los tiempos de Jacob, que el río Nilo, el fluye, corra hacia la dirección donde estaba el faraón. Y el faraón, al principio le agradeció que esto que lo otro, pero después el faraón, no solamente que no le agradeció, sino que cambió de idea y dijo, yo hice esto, yo soy Dios. Primero, es un nivel de idolatría. Obviamente que negar a Dios es algo tremendo. Segundo, estamos hablando que hay muchos niveles de cómo y cuánto una persona le hace un favor a alguien, y la otra persona, en vez de reconocer este favor, lo niega.
Pero otra cosa completamente diferente, mucho más abajo de eso, es llegar a decir, no, todo esto soy yo el que hice las cosas. Hay de otras palabras, si el Rebbe lo especifica en uno de los discursos, dice algo muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque todo el propósito de la Torá es que nosotros le saquemos una instrucción para nosotros en la práctica. Entonces, ¿cómo le sacamos una instrucción en la práctica? El Rebbe dice que este nivel que Faraón dijo que negó, Kafui le Tobá, que negó, fue, ¿cómo se dice? Cuando uno le hace un favor y uno va en contra, no solamente que no le agradece el favor, sino que desagradecido. Pero es más que eso, es más, desagradecido solamente es ir en contra del, pasa por desagradecido, pero una cosa es desagradecido, tú me haces un favor a mí y yo no lo reconozco. Otra cosa es que si no lo reconozco yo te haga el mal a ti. ¿Entiendes? Más peor todavía. Esto es lo que pasa. Entonces, Rebbe, escuchen esto, es una cosa muy interesante que tiene que ver con este año. Entonces, Rebbe dice que los judíos tratamos de hacer lo que Dios quiere. Y hacemos lo que Dios quiere. Sin embargo, cuando Dios le da a una persona cierto poder, le da dinero, Baruch Hashem, le da inteligencia, le da fuerza, salud, lo que sea. Entonces, la persona, por más que está haciendo lo que Dios, la persona se pone tefilín, hace lo que Dios quiere. Sin embargo, si esa persona considera que él hizo el dinero por su propio mérito, entonces se lo está obviando a Dios. Por un lado, la persona se pone tefilín, come kasher, estudia Torah. Sin embargo, cuando él empieza a hacer $1.000, $10.000, $1 millón o más que esto el otro, y él le dice, ves que inteligente, te voy a dar un discurso cómo se hace dinero. Yo sé cómo hacer dinero. La persona se da cuenta que el que le está dando todo ese dinero es la bendición de Dios. Como dice en la Torah, que todo lo que trabajes, la verajá te voy a hacer, en todo lo que hagas, yo te voy a dar una bendición especial para que tengas dinero. Si la persona cree que lo principal de la razón por la que tiene dinero es su fuerza, su inteligencia, entonces eso es similar, dice el Rebbe, a lo que dijo el faraón. El faraón dice, no, yo hice el río que tengo otro. ¿Cómo una persona puede ser tan... Sí. Vamos a ser realistas. Sí. Si el faraón es número uno en el mundo, Sí. el país número uno en el mundo, la riqueza más grande del mundo, Sí. aunque equivocado, se siente el número uno. Y sin embargo, Messi es el number one, y fíjate qué humilde que es Messi. Hay de todo. Pero Hay de todo. Pero Messi no es judío. Pero eso me sale el cote. Recién el Cote, exactamente, señor. Maradona también, Maradona también. Yo quiero hacer Sí. 100 goles. Flavio, ¿cómo sabes que no es Yui? ¿Ah? ¿Cómo se sabes cree. que no es Yui? Bueno, vamos a... ¿Cómo lo sé? Porque Bueno, no es. vamos, ok, vamos a hacer un segundito. Ah, Ya terminamos. No es judío. Ya terminamos. Entonces la cosa es que este es el punto, que nosotros tenemos una de las cosas, lo más bajo de todo, que Dios está revelando incluso lo más bajo de todo, que cuando incluso esta persona que no lo reconoce a Dios tanto, que cree y siente que lo principal que él está haciendo el dinero, lo principal que es inteligente, lo principal que tiene salud, es porque él es así. Yo soy el yo, el ego, la esencia de todo el mal, el origen de todo mal. A pesar de eso, ¿qué significa? Que Dios es hasta lo infinito, hasta lo más bajo de todo, incluso ese nivel, él lo termina reconociendo a Dios, como pasó con el faraón. El faraón, por un lado, dijo eso, sin embargo, después él se dio cuenta que Dios acabó con todo el pueblo la superpotencia más grande del mundo, era el pueblo egipcio, y el faraón fue el único que quedó. Entonces al faraón no le quedó la impureza más grande, la bajeza más grande del mundo. Incluso ahí él se tuvo que dar cuenta de la fuerza que existe un Dios, ¿no? Y el Dios es la fuente de todas las cosas. Entonces, interesante, tenemos que conectarlo esto con Moshiach, con la redención, porque sabemos, basado en este concepto que mencionamos antes, el descenso de las generaciones, a medida que pasa el tiempo cada vez estamos más bajos. A veces que uno se da cuenta, muchas veces que no se da cuenta. La inmoralidad, muchas cosas, la corrupción, la mentira, un montón de cosas. Una de las señales que está escrito cuando venga Moshiach en la Gemara dice que la verdad va a estar ausente. Una de las tantas señales, no es la única, hay muchas, pero es algo bien claro que si uno se empieza a dar cuenta, las noticias, acá todo, uno no le puede creer a nadie hoy en día. El nivel de la ausencia de la verdad es única en la historia.
Entonces, justo estamos hablando que esta parte, que el Rebbe nos dice que estudiemos esta parte del Bossi, enfaticemos esta parte específicamente del Bossi para este año. ¿Por qué? Porque obviamente dice que Moshiach va a venir, la redención va a venir justamente cuando estemos de lo más bajo posible. Mashiach no va a venir, Mashiach no vino hace 2000 años atrás, las generaciones más grandes de sabios, eruditos y tzadikim, justo Mashiach va a venir justo en el momento de lo más bajo, justamente. Más decadencia. La decadencia total, por encima. Hace 10 años también creemos que había decadencia, hace 20. Sin embargo, lo que vemos hoy en día en el mundo, no quiero todo lo hablar... que va más en picada. Claro, ahí tenemos que hablar otras cosas de qué significa, porque hay gente que dice, no se da cuenta y dice, tenemos este presidente, pero quizás esas cosas no indican, no definen bien la bajeza. Bajeza, cuando una persona se da cuenta del tipo, del nivel de inmoralidad que estamos presenciando hoy en el mundo, que a los chicos de la escuela les tratan de enseñar cosas tan inmorales que nunca y no pasa eso, no es un lugar recóndito, estamos hablando de varias escuelas, eso es uno de los, hay muchos ejemplos, pero no importa. La cosa es que justamente esto es una señal más que Moshiach Las viene. cosas hoy en día Las quieren legalizar. se expanden para todo el mundo inmediatamente. Todo el mundo, Pronto uno va a dejar. exactamente. Pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo que tenemos que sacar? Rescatar en limpio todo esto. Que viene Moshiach ahora, ¿por qué? Si está dicho que Moshiach va a venir justamente lo más bajo. Y el Rebbe nos dice que este año, para este año, estudiemos esa parte. Significa que el Rebbe nos está diciendo, fíjate, que cuando esté lo más bajo de todo, ahí, a pesar de todo eso, se reconoce a Dios. El concepto de que Dios es infinito significa que el Rebbe nos está diciendo que este es el momento de Moshiach. Bueno, dejame el libro.